Bueno, muy bien. Entonces estamos trabajando el resultado de aprendizaje 02. La semana pasada estuvimos trabajando funciones de texto y la herramienta texto en columnas. Vamos a continuar acá trabajando con algunas funciones de fecha y hora. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo funciones de fecha y hora. Funciones de fecha y hora. Recuerden que estamos en el RA 02. Funciones de fecha y hora. Bueno. ¿Por qué coloqué este rango de fechas en esta columna? Porque las fechas para Excel son un dato numérico. No sé si a ustedes de pronto en algún momento les ha pasado que colocan una fecha y de pronto en vez de colocar una fecha colocas un número. Las fechas se identifican como un dato numérico. Entonces, ¿eso qué significa? Para Excel se validan desde el 1 de enero de 1900. Entonces, en este caso, mire que estas celdas tienen el formato de fecha. Ahí está. Si yo cambiara el formato a general o número, miren que automáticamente esa fecha es traducida a un número. Entonces, si yo colocara, por ejemplo, la fecha de hoy, 17 de marzo del 2022, ahí me lo identificó como formato de fecha. Pero si lo cambio, en la actualidad estamos en 44.637. Ahí fue porque me colocó decimales. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque generalmente a veces sucede eso. Entonces el Excel realmente no trabaja con el formato de fecha para hacerme un diferenciador entre una fecha inicial y otra fecha final. No, lo que hace es una operación entre unos números que realmente es la representación de una fecha como tal. Si yo vuelvo a pasar esto a formato fecha, perdón, automáticamente mire que me lo convierte. Entonces ya saben que el número 1 en cuanto a fecha representa el 1 de enero de 1900 y de ahí para adelante. Vamos a ver la primera función, la función hoy. Vamos a ver qué hace la función hoy. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Qué hace hoy? Me devuelve la fecha que yo tenga configurada en mi sistema. Hoy no necesita parámetros, simplemente abro y cierro el paréntesis. Ya, eso es todo. No necesito colocarle argumentos ni nada dentro. ¿Ya? ¿Qué hace? Me devuelve la fecha actual. Ahí está. Entonces ahorita se van a dar cuenta en unos ejercicios que vamos a hacer que yo puedo automatizar, por ejemplo, cuando necesito estar calculando, ahorita lo van a ver, muéstrame las ventas o el promedio de venta de la fecha actual. Entonces, para yo no estar cambiando la fecha, coloco hoy y cada vez que abra ese archivo, pues él me va a cargar la fecha actual. Entonces, miren que estoy automatizando en ese caso un proceso de fecha. Ahora, ¿a qué dice? Devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Tampoco necesita argumentos. Si yo le doy enter, mire que me devuelve la fecha. Se supone que debería devolverme la hora. Entonces, si cambio el formato a hora, me devuelve la hora actual que tiene cargado el sistema. Recuerden que él siempre me va a cargar, es la que hay configurada en el sistema. Existen también unas funciones que son la función día, la función mes y la función año. ¿Para qué les sirven esas funciones? Para extraer específicamente cada uno de esos valores. Entonces miren que acá tenemos una fecha. Yo necesito extraer, a veces me dicen eso. Pero mira que yo necesito extraer de una fecha solamente el día, porque es que necesitamos calcular. Entonces la función día, yo le digo en día, el número de serie sería la fecha y automáticamente me va a extraer el día de esa fecha. Mes, pues ya saben qué va a hacer. Me va a extraer el mes
esa fecha. Y año, me va a extraer el año de esa fecha. Ahí lo tenemos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Con mucho gusto. No, profe, ahí vamos bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Ángel me dice que si le repito la función ahora lo que hace es que me devuelve fecha y hora actuales. Fecha y hora. Entonces, si yo le doy enter, mire que me devolvió en este caso la hora, pero ¿es por qué razón? Porque en esa celda tengo el formato de hora. Si yo lo cambio a fecha, pues me va a colocar la fecha. Por acá, dentro de los más formatos de números, hay en personalizada una que me puede traer, creo que fecha y hora. Vea, por ejemplo, acá. ¿Sí ven? Lo que pasa es que este me lo traería en formato militar. Miren, entonces si yo le doy a aceptar, mire que ahí me devolvió fecha y hora. ¿Sí ven? Pero depende de qué, del formato que usted le especifique a la celda o a ese rango en específico. ¿Sí le quedó claro, Ángel? Profe, en qué casos nos sirve ese tipo de formato? ¿En qué casos nos sirve ese tipo de formato? Pues ya mire que eso es algo como muy específico. Eso generalmente lo he visto en los cursos que he tenido en las personas que trabajan en seguros. O por ejemplo que expiden SOAT o pólizas. ¿Por qué? Porque eso sí es fundamental. Tanto la fecha como la hora. Sí, porque miren que un SOA tiene vencimiento generalmente ¿a qué? A las 23:59. Y cuando ya pasa al otro día, porque pues ya estaríamos pasando al día siguiente, ya ese SOA o esa póliza ya se venció. Entonces con eso es que ellos sacan allá sus estadísticas o sus resúmenes de datos de qué pólizas se vencieron y por eso es que ya lo empiezan a llamar a uno. Ve, mira, qué tal cosa, pero mire que es muy específico, ¿cierto? Pero que sí se utiliza, claro. Entonces yo he visto eso, yo nunca lo he utilizado, bueno, lo utilizo en unos desarrollos, pero en Excel específico, así que fecha y hora como tal, no. Pero sí lo he visto en personas que he capacitado, que yo les pregunto, venga, mira qué tal cosa. Yo lo utilizo para la validación de vencimientos de pólizas o SOAT, o bueno, o X o Y cosas que tienen que ver específicamente con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Pues sí me estabas preguntando sobre eso, Sí, es claro, es sobre eso. Pues quería saber cómo en qué tipo de campo se utiliza, pero entonces pero sí que sí, en ese caso sí aplicaría, lo vería uno pues sí. como muy puntual, pero mire que sí es aplicable. Bueno, profe. ¿Alguno de los que están acá les ha tocado trabajar de pronto calculando edades? No sé si les ha tocado. Ayer en el curso que en la ficha del miércoles, alguien No, no. no les ha tocado. Profe, sabe también que en financiera, para calcular el Eso, tiempo, en la amortización, en ese tipo de cosas, de esos eh, cálculos, siempre se requiere como muy bien, mire, ese podría ser otro escenario. Ajá. Bueno, ayer, por ejemplo, en el grupo del miércoles, que también es un Excel intermedio, alguien me dijo, Beumir, mira que no habrá manera de pronto de nosotros tenemos unos listados y ella trabaja como en talento humano. Y nosotros cuando la persona ya cumple 70 años, pues sacamos la resolución o el acto administrativo donde pues esa persona está obligada a pensionarse. Entonces nosotros nos toca ponernos a jugar con un poco de cosas. Entonces yo le decía, no, pues utilice la función si fecha. Lo que pasa es que la función si fecha tiene algo muy característico. Yo por eso no la coloco acá, porque mire que aquí les hice la pregunta, ¿usted alguno trabaja con la parte de edades? Ninguno. Pero mire que ayer sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa función tiene algo particular. Y es que cuando usted la empieza a escribir, miren, no aparece en el asistente de función. Y es una función válida, pero no aparece en el asistente de función, mire. Apenas uno la termina de escribir, no aparece en el asistente. Entonces, si usted no conoce primero la función, pues paila. No va a saber que va a poder trabajar con esa función como tal. Y la otra es que, pues, al no conocerla, usted no sabe cuál es la estructura, cuáles son los argumentos. Esa función, ¿qué argumentos tiene? Tiene la fecha inicio, tiene la fecha fin y tiene la forma o método. Ya se los voy a explicar para que lo vean, que es muy interesante. Y esa función es supremamente utilizada cuando se van a calcular edades. Cuando se van a calcular edades. Entonces les voy a colocar el ejemplo. Voy a colocar acá esta fecha, 4 de junio de 1980. El caso mío. Y yo quiero sacar de ahí porque pues uno generalmente y ya como que no se puede hacer esas preguntas. Venga, ¿cuál es su edad? Pues si usted tiene fecha de nacimiento, calcúlelo con la fecha actual y listo, y sáquela de ahí. Entonces miremosla de por acá, función si fecha. ¿Es formato? Sí, es formato creo que es. Vamos a mirarlo. Mire que sí existe la función y la estamos viendo desde el soporte de Microsoft. Entonces mire la sintaxis. Fecha inicial, fecha final. Ah, bueno, ellos la llaman ahí unidad. La unidad es lo que yo quiero que ella me devuelva. Si yo quiero que me devuelva, si coloco la Y es porque me va a devolver en años completos. Si coloco la M en meses completos, etcétera, etcétera. Entonces les voy a mostrar un ejemplito que es chévere y fácil. Ahí pues teniendo el caso de la compañera. Entonces yo la llamo sí fecha. Ya saben que no me va a cargar. Fecha inicial, entonces la fecha de hoy. Fecha final, cuando nació el personaje. Y la unidad. Aquí lo tengo, le dice al revés. Fecha de nacimiento, fecha inicio, fecha fin con la que la va a calcular y la unidad. Entonces volvemos acá a mirar qué unidades hay. En este caso yo necesito que me devuelva los años, que necesito saber si tiene 20, 30, 50, bueno, los años que sean. Antes yo quiero que me coloque los años. Esta sería la unidad. Y automáticamente ahí me dijo. Miren, entonces se vuelve interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, esta también es muy utilizada en la parte financiera, para esa parte de seguros. Entonces, ¿qué hacen allá? Empiezan a concatenarla. Mire que yo, todo lo que yo podría hacer, recuerden que eso lo vimos hace la semana pasada. Yo podría llegar y decirle, vea, estos son, concaténeme años y, en este caso, si fecha, abro fecha inicio, fecha fin. Ya se van a dar cuenta que es no pura carpintería. Y digamos que necesito que me diga, tiene 41 años y tantos meses. Entonces ahí vengo y busco la unidad. Si yo coloco este M, él me va a devolver el total de meses entre esos periodos. Entonces me puede devolver 40,000, 5,000 meses. No, yo necesito es que me especifique de este año cuántos meses están relacionados. Antes, MD, la diferencia entre los días en fecha inicial y fecha final. Los meses y años de las fechas se pasan por alto. MD, YM, la diferencia entre los meses de fecha inicio y fecha final. Los días y años de las fechas se pasan por alto. Entonces utilicemos este a ver qué nos da. YM. Cierro. Y ahí está. Ah, bueno, aquí que me faltó concatenarle a este de meses, por ejemplo. ¿Por qué le dejo el espacio al inicio? Para que no quede el 9 pegado de meses, ¿no? Y eso lo utilizan mucho o no mal hace, ustedes ven que las historias clínicas siempre sale así, esta persona tiene 27 años, 4 meses.
A una de esas a veces le colocan los días. Entonces mire que la función se vuelve muy chévere, es por eso. Bueno, si yo la hago solita, pues obviamente me traes el dato. Y digamos que en este caso utilice el ym nomás. Entonces, dejo de concatenar. Me faltó el igual acá. Ahí está, mire, 9 meses, 41 años, 9 meses. Y como le hice, inicialmente fue que pura concatenación, miren que no es complejo. Coloqué la función normalita, la concatené con la palabra años, pero mire que le coloqué espacio al inicio, era porque aquí me traía 41 y hubiera quedado pegado de años. Coloqué otra vez espacio porque necesitaba que me lo separara de los meses. Y acá volví a colocar espacio en el inicio de meses para que no me quedara el mes pegado con la palabra meses. Mire que es pura carpintería. Ahí no hay nada raro. Entonces yo el año que coloque, la fecha que coloque, del 64, ahí está. ¿Sí ven? Ahí tienen esa función es muy chévere para esa parte de eso, mira, ahí ya lo han escrito, para historias clínicas. Si queda claro o alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Y lo bueno de esto es que como usted la tiene con aquí tiene un LOI, entonces cada vez que usted abra este archivito, pues va a estar actualizada la edad, porque él siempre va a estar comparando la fecha de hoy con la fecha de nacimiento. Entonces, si en algo se generó, automáticamente le va a quedar 59 años, 0 meses. Pues si fue en la fecha precisa y relacionada a la fecha actual, pues. Entonces, esa es la ventaja. Cada vez que yo abra el archivo, siempre me va a cargar eso. Continuemos por acá. Vámonos con las funciones matemáticas y trigonométricas. Para eso vamos a abrir el archivo funciones matemáticas. Entonces vamos a ir a abrir a funciones matemáticas. Bueno, este funciones matemáticas tiene 3 hojas de cálculo. Voy a empezar en la hoja PRAC 1. Entonces, tenemos lo siguiente. En la cinta fórmulas, en el grupo de biblioteca de funciones, aparece la categoría matemáticas y trigonométricas. Si ustedes le dan a clic ahí, se van a dar cuenta que hay un gran sinnúmero de funciones matemáticas y trigonométricas. Lo que pasa es que no todas aplican para nuestro trabajo cotidiano, normal. Entonces es por esa razón que uno no ve todas esas funciones. Es como si yo me pusiera aquí, pues no, vamos a ver la función seno, raíz. Eso realmente, pues, creo que no aplicaría en este caso para ninguno. Y si aplica, es muy puntual el caso. Entonces vamos a ver unas funciones específicas de las matemáticas y trigonométricas. En el caso de acá me están solicitando en este primer ejercicio que sumemos las ventas que realizó cada vendedor. Sume las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, miren que me están especificando que entregue el valor de la venta, pero específicamente de cada uno de ellos. Cuando esto sucede, entonces hay una función que me permite hacer ese tipo de sumas bajo un criterio, bajo una condición. Y esa función se llama sumar puntos sí. Véanla ahí. Ojo, no suma, porque la función suma es para suma general. La función sumar puntos sí es para que me sume las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuál sería el criterio o condición? Cada uno de estos vendedores. Entonces cargo la función. Esa función se compone de 3 argumentos: rango, criterio, y ahí ustedes están identificando que en el asistente de función le está mostrando el último argumento entre corchetes. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones donde ese argumento lo puedo omitir, o hay situaciones, como en este caso, donde lo tengo que usar de forma obligatoria. Cuando viene en ese corchetico
y no viene aquí los puntos suspensivos enseguida, significa que es un argumento opcional. Eso se da mucho en las funciones financieras. Por ejemplo, valor futuro. Mire, opcional, valor actual y tipo. Entonces, lo que me obliga es que coloque la tasa, el número de periodos y el pago. Entonces, en sumar puntos sí, también pasa eso. El último criterio es opcional, pero porque aparecen esos corcheticos. ¿Quién es el rango? El rango es donde están los elementos que él tiene que ir a evaluar para poder decir, ah, sí cumple, entonces venga, le sumo. Entonces, como me están hablando de un rango, vengo y selecciono el rango donde están quienes, los vendedores, porque el que va a ir a hacer allá, a buscar a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para decir, ah, este vendió tanto, entonces venga, yo le voy sumando. Ese sería el rango. Entonces no nos podemos perder con el asistente. Si el asistente me pide rango, le tengo que entregar un rango y eso es un rango. Ya, no me puedo embolatar por eso. Rango, rango. Ahora me está solicitando el criterio. En este caso el criterio pues es el vendedor. Entonces pueden pasar dos situaciones. Una, que yo lo escriba de forma manual y para escribirlo lo tengo que colocar entre comillas dobles. Las comillas dobles se sacan generalmente de chip 2. No puede ser el de apóstrofe, o sea, la que usted coloca y luego vuelve y coloca. No. Aparentemente se ve como una comilla doble, pero no lo es. Entonces Excel no se lo va a castigar por eso. Siempre la comillita doble. Entonces yo lo podría escribir manual. Pero ya se van a dar cuenta qué pasa si lo escribo manual. En este caso, como tengo el valor acá, vengo y lo selecciono. Ese es mi criterio. Vaya a este rango, véanlo acá, y busque a este señor. ¿A quién? Al que esté acá. Si yo dejo hasta ahí, porque como yo sé que el siguiente argumento es opcional, porque está entre corchetes, pues ahí no me va a dar nada. No es que me saque error, no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque tanto este argumento como este no son suficientes para poder sumar. ¿Y cómo así que no son suficientes? Claro, él no puede venir aquí. Juan más Juan, eso no me va a dar nada, me va a dar Juan, pero como sumar es, sumas datos numéricos, entonces acá sí me veo obligado a utilizar el tercer argumento que sería el rango suma, que en este caso sí son los valores de las ventas. Y ahí estaría mi función para sumar un rango específico bajo un criterio, un único criterio, un solo criterio. ¿Hay qué hago? Simplemente arrastro. Esa fue la ventaja de haber colocado el criterio referenciando la celda, porque aquí pasó a la siguiente celda, entonces evaluó cada uno. Si yo lo hubiera escrito manual, ahí me da, pero cuando arrastre, mire la diferencia. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque sigue siendo Juan y aquí ya era Pedro. Ahora otra, como yo arrastré hacia abajo, tengo que amarrar o fijar este rango, porque mire ya dónde venía, en B3, B28, mire dónde ya viene, mire cómo se desplazó ese rango. Entonces no me tuvo en cuenta estas ventas de acá. Entonces desde acá, referencia absoluta. Y acá, referencia absoluta de fila. Entonces, por esa razón no utilicé Juan. ¿Por qué? Porque si no, todos me hubieran dado lo mismo. ¿Y qué me tocaría hacer? Y eso es lo que ustedes deben evitar. Evitar es que ustedes tengan que venir a la función a hacer lo que llamamos, entre comillas, pequeños cambiecitos. No es que yo vengo aquí, en vez de Juan, coloco a Pedro. Eso está bien, le dio. Pero ¿por qué usted no automatiza eso? En vez de colocarlo manual, yo vengo y lo referencio de una celda y como en el listado están los demás, simplemente arrastro y solucioné. Dudas, preguntas, inquietudes. Dudas, preguntas, inquietudes.
Ya los que venían de Excel básico, esa ya la habíamos visto, ¿no? Ahí estamos haciendo un repasín. Listo, sigamos ahora con el otro ejercicio. Ventas realizadas después del 12 de octubre del 19, del 2019, porque si estas son fechas del 2019, y obviamente realizada por cada uno de los vendedores. Sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. O sea, lo que vendió Juan después del 12, lo que vendió Pedro después del 12. Entonces aquí ya estamos viendo que hay dos criterios, dos condiciones, el vendedor y la fecha en que vendió. Entonces aquí yo ya sé que sumar puntos sí no es suficiente. Ahí es donde utilizo la función sumar puntos sí, punto, no se les olvide, sumar puntos sí, punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. La voy a cargar. La función que le pide inicialmente, mucho cuidado, que son los errores más comunes y es porque no leen, no interpretan el asistente. Él lo primero que le está pidiendo es que le entregue el rango suma. El rango suma es el rango donde están los valores que van a ser sumados, en este caso las ventas. Está pidiendo el rango suma. Entonces nos venimos para acá y seleccionamos el rango suma. De una vez apliquemos la referencia absoluta para que arrastremos y nos sume cada uno de estos. Ahora sí, punto y coma en el caso mío, usted puede que le aparezca coma. Me pide el rango, ojo, rango criterio 1. Rango. Entonces yo no puedo colocar ahí el criterio. Si me está pidiendo un rango, le tengo que entregar un rango a ese argumento. El rango criterio 1 pues está relacionado con el vendedor y con la fecha. Entonces usted se va para la matriz y usted mira con cuál quiere empezar. El orden de esos factores con el cual usted inicie no le va a alterar su resultado final. O sea que yo puedo arrancar con el rango de vendedor o con el rango de la fecha. Es indiferente, usted ya decide. Digamos que voy a empezar con el vendedor. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio 1, vengo y selecciono el rango donde están los vendedores. Referencia absoluta de fila. Ahora sí me dice cuál es el criterio 1 de eso que usted acabó de seleccionar. Como seleccioné el rango de los vendedores, pues el criterio es este vendedor. Sigue la fecha. Rango criterio 2. Bueno. Rango criterio 2, como es el de la fecha, entonces ahí está. Referencia absoluta de fila. ¿Y cuál es el criterio? Como deben ser superiores al 12 de octubre del 2019, ¿cuál creen ustedes que sería el criterio? ¿Cómo lo debería colocar? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cómo sería el criterio? Después del 12 de octubre del 2019. ¿Cómo se colocaría el criterio ahí? ¿Cómo se ubica? Ni idea. Fácil. Coloco en las comillas, le digo mayor día, slash o guión. Ojo pues, slash o guión, cualquiera de los dos es permitido. Mes, ojo, el formato de fecha en Excel es día, mes, año. Guión, año. Voy a colocar las dos últimas o el año completo. Y cierro las comillas. Ese sería el criterio para decirle que después del 12 de octubre del 2019, mayores que. Y cierro el paréntesis de la función. Ahí tendría la función. Entonces, rango suma, el rango donde están los valores de las ventas. Rango criterio 1, pues en este caso iniciamos con el vendedor,
Entonces fui y seleccioné el rango donde están todos los vendedores. Criterio 1, pues si seleccioné este rango, criterio 1, corresponde al vendedor, entonces seleccioné la celda donde está el nombre de los vendedores. Rango criterio 2, donde están las fechas de venta. Y el criterio correspondiente es mayores al 12 de octubre del 2019. Ahí está. Y solucioné. Yo coloco un poquitico más grande esta letra para que lo vean ahí. Recuerden que la función se llama sumar puntos y punto conjunto. Cuando tengo dos o más criterios. Mira, ¿hasta cuántos criterios podría colocar? Mire que ella coloca ahí puntos suspensivos. Si yo quisiera saber hasta cuántos criterios, me paro en la función, me vengo a f sub x, se me abre el cuadrito, mire que ahí están cargando los criterios, lo que yo coloqué, y si vengo y desplazo esto hasta el final, él me dice que me acepta hasta 127 criterios. Imagínense uno utilizando, si así va larga la función en dos criterios nomás, imagínense una función de esa manera, de esa magnitud, con 10, 7, 9, 10 criterios. Sería una cosa grandísima. No es complicada, lo que pasa es que el asistente es vital para yo saber dónde voy, si estoy seleccionando correctamente, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Con mucho gusto. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos para PRAC 2. Acá venía lo que yo les dije ahorita cuando estábamos viendo las funciones de fecha. Sume las ventas realizadas el día de hoy. Mire que acá tiene unas fechas futuro. Pues no hemos llegado al 18 de marzo del 2022, ni el 19, ni el 20, pero es como para ese tipo de análisis. Entonces me está diciendo que sume las ventas de lo que vendí hoy. Necesito un sumar punto sí, porque hay un criterio, hay una condición, y es que sean las de hoy. Rango, pues, donde están las fechas de las ventas. Y si yo quiero automatizar eso, pues voy a utilizar la función hoy. Error común, como comienzan con la función, le colocan el igual. No, el igual ya lo coloqué acá. A no ser que usted esté igual, lo esté utilizando para comparar, como operador de comparación. Ahí sí es diferente, pero como yo no estoy comparando nada, entonces le digo, súmeme lo que hoy se vendió. Súmeme lo que hoy se vendió. ¿Y cuál sería el rango suma? Aquí lo necesito, que serían las que, las ventas realizadas. Creo que da 1997, ya lo validamos. Ahí está. Entonces miremos las fechas de hoy. 17, 17, 17 y 17. 1997. Ahí está. Entonces miren cómo automaticé una función dentro de otra. No pueden colocar el hoy sin los paréntesis, porque si no él va a pensar que es un texto. Y como no está tampoco entre comillas doble, pues no me va a generar error. O no me va a devolver nada. Ahí tengo que abrir y cerrar los paréntesis común y corriente. ¿Alguna inquietud? Bueno, dicen que claro, perfecto. Sigamos con la práctica 3. Aquí ya como para volver a retomar. Entonces vamos a mirar. Voy a hacer, este es un sumar puntos y punto conjunto. Lo voy a hacer con 3 criterios. Vamos a mirar cuánto se vendió en la sección maquillaje de contado y el vendedor Alberto. Miren que eso se puede utilizar en cualquier momento. Entonces vamos a llamar la función sumar puntos y punto conjunto. Tengo más de una condición. Empieza pidiéndome la función el rango suma, o sea, las ventas.
las ventas. Ahora sí, me está solicitando el rango criterio 1. Tienen 3 para jugar. Empiece con el que usted se sienta bien. No hay problema si empieza con la sección. No hay problema si empieza con el vendedor. No hay problema si empieza con la forma de pago. Es indiferente. Rango criterio 1. Entonces empecemos con la sección. Pero ya saben que pudieran empezar con el vendedor o con la forma de pago. Rango criterio 1. Entonces, criterio. Como empecé con la sección y como yo los tengo por acá, pues le voy a dar clic. Si usted no los tiene, pues los escribe. Entre comillas doble porque es texto. Pero en este caso me gusta más cuando hacen referencia a celda. Porque si no cambian estos valores y la función le va a trabajar para eso. Rango criterio 2. La forma de pago. O la fecha o el vendedor, usted ya verá. Forma de pago, de contado. Y rango criterio 3, en este caso, el vendedor. El vendedor. ¿Y quién es el criterio? Alberto. Ahí tenemos la función para resolver ese ejercicio. Le voy a dar enter y no me dio. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Uno, primero, pues no me generó como tal error la función. Entonces, de pronto, estructuralmente está bien elaborada. Ya lo que tengo que analizar es si los argumentos que especifiqué corresponden a lo que estoy tratando de buscar. Vamos a hacerle un recorrido para que ustedes nunca se asusten por eso. No, es que no me dio, mire que no. Entonces, empecemos con el primer rango. Me estaba pidiendo el rango suma y por eso es que Excel coloca colores. Mire, ahí es donde veo la utilidad de los colores. Ay, es que tan bonito, sí, él es muy bonito, pero más que bonito es para que usted haga referencia, para que usted identifique visualmente más fácil. Entonces el rango suma corresponde a las ventas, correcto. Luego pasé al rango criterio 1, C2, o sea, la sección, muy bien, y coloqué como criterio F9, que sería maquillaje, correcto. Luego seleccioné este rango, la forma de pago, y que coloqué G9, que es contado, está bien. Luego coloqué este rango que sería el del vendedor, está como en cafecito, y me dice que el criterio es este H9, que es Alberto, correcto. Por el lado de la función, bien. Analicemos si fue que no vendió nada en Alberto no vendió nada en maquillaje y de contado. Por acá está Alberto, pero no en esa sección. Por acá está Alberto, no en esa sección. Por acá sí está Alberto y mire que sí fue de contado en maquillaje. O sea que por lo menos me hubiera dado 9.95. Miremos más. Droguería, nada que ver. Alberto Complementos, nada que ver. Alberto Complementos, nada que ver. Alberto Maquillaje de contado, también estos 9.95. Dos ventas, miremos a ver si hay más. Alberto Complementos, Alberto Droguería. Esas dos ventas me tenían que haber registrado 19,90 euros. Y mire lo que me marcó, 0. Entonces, si hay algo. ¿Qué voy a pasar a evaluar? Los criterios que están acá. ¿Están bien escritos? Miramos, porque pronto sí me escribieron maquillaje con G y es con J. Puede suceder. Acá era de pronto efectivo y me colocaron contado, pero no, mire que sí. Y Alberto de pronto lo colocaron con H y no, y acá también está bien. Entonces, si todo eso está bien, ¿qué creen ustedes de fondo que puede estar sucediendo? Ya lo vimos. ¿Qué pensarían ustedes? Muy bien, Lady ya me había dado lo que estábamos analizando, muy bien.
No da porque el criterio puede estar escrito al diferente de la matriz, correcto. Ya nos dimos cuenta que no, pero muy bien, mire esto. O tiene espacio en el criterio, evaluemos eso. Recuerden que no tenemos ojos biónicos. Le voy a dar clic, doble clic a maquillaje, está bien. Le voy a dar doble clic a contado, miren el error. Contado tiene un espacio al final. Entonces uno dice, ay, no, por esa bobada, qué pereza, por eso es que Excel no, por eso es que para qué se acostumbra a digitar mal. Quítese ese vicio, haga una plana de contado y no presione la barra espaciadora cuando termine de escribir, enter, contado, enter, contado, enter. Y de esa forma quita ese vicio. Miremos a Alberto, está bien, mire que el puntero queda titilando al final de la última letra. Entonces aquí le voy a quitar este, le voy a dar enter y ahí está. Ah, pero es que da 19.90, acá está el número entero, aumentémosle decimales. Ahí está. Miren, una cosa tan simple, todo el problema que me puede generar de ahí para arriba. Me puede empezar a estresar, me complica el caminado, me quita tiempo, cuando ya vimos eso de la depuración de las bases de datos. O puede que de pronto no hubiera estado el espacio acá, podría haber estado el espacio en la base de datos. Entonces, por eso la próxima semana vamos a ver un complemento que nos va a permitir depurar esas bases de datos sin que tengamos que estar utilizando cotidianamente pues algunas funciones. ¿Cómo les fue? Cuéntenme a ver. Siempre está enredadito, le toca a uno ser como muy intuitivo para poder llegar a donde quiere. Sí, eso es cierto, pero yo siempre parto de algo con estas funciones. Y es, cuando ustedes estén trabajando con las funciones, este elemento de acá abajo es indispensable saberlo leer, saberlo interpretar. Créanme que de los errores que más se presentan cuando ustedes no les dan las funciones es porque no leen los argumentos de función y colocan más de los que no son, colocan menos de los que está pidiendo o los colocan invertidos. Ah, es que yo vi rango y mentiras que colocó el criterio y luego colocó el rango. No, él no va a funcionar como yo quiera. Él va a funcionar como viene estructurada realmente la función. Claro, uno dice, no, es que tiene que ser. No, es de cuidado. Yo pienso que es más de cuidado. Esteban, bien pueda. Profe, buenas noches. La mejor forma de uno seguir ahí sería pues con el asistente de función, pues de Ese es su llegar a X. encontrar el error ahí, o cuál es la forma como más práctica. Muy bien, pues una que a veces las personas se acostumbran, a mí en particular casi no me gusta, me parece que le toma a uno como más tiempo, pero sí puede ser una viable, es primero antes de ponerme a pensar de que lo hice mal, es volver a hacer lo que yo hice, mire, a ubicarme en cada elemento y compararlo con el asistente de función a ver si realmente fue mi problema. Y la otra es, me ubico en la función, llamo al asistente de insertar fórmula, o función más bien, y empiezo a mirar. Entonces acá me dice rango suma, entonces empiezo a comparar si lo que hay ahí es correcto o no. ¿Sí? Entonces mire que aquí ya tengo acceso a cada dato. Y si tengo que hacer la corrección, pues la hago desde acá, desde el asistente. Aunque él aquí de una, mire, me está devolviendo datos. De C2 a C33 es todo lo que dice perfumería, droguería. Ya. Entonces digamos que usted aquí tiene una visual más amplia. Esas serían, pues, digamos, como las alternativas para llegar a esa solución que usted requiere, sin que empiecen como a sufrir, venga, es que no me dio, es que sí, es que no. Esa sería la otra. ¿Sí le queda claro a Esteban, María Leida, qué opinan? Cuenten. Sí, profe, no, ahí queda claro, ya queda claro entonces. Y ahí finalizamos esas funciones. Obviamente, de una vez les digo, esto yo lo puedo suprimir cuando veamos tablas dinámicas. Con tablas dinámicas yo me ahorro todo este carretazo.
Lo que pasa es que nosotros estructuralmente tenemos que saber cómo funciona, para qué me sirve una función, cómo la estructuro. Pero eso lo solucionamos con una tabla dinámica en 3 minuticos, menos, y soluciona el ejercicio. Vamos a seguir con las funciones estadísticas. Entonces, mire lo que tenemos acá, como una lista de unos aprendices, unas fechas de asistencia y si aprobó o no aprobó. Y por acá al final tenemos como una especie de contador, el número de asistencias por cada uno de esos días y el número de no asistencias también por esos días. Y por acá también tenemos un cuadro que nos dice el total de personas matriculadas, el total de los que aprobaron, porcentaje de aprobados, total no aprobados y porcentaje de no aprobados. Miren que eso es algo que uno cotidianamente hace, utiliza mucho. Vamos a iniciar contando cuántas asistencias se generaron este día, este y este. ¿Eso qué se hace? ¿Con qué se hace? Entonces, vamos a ir a fórmulas más funciones estadísticas. Las funciones estadísticas también tienen un gran sinnúmero de funciones, muchísimas, creo que tiene más que las mismas de sumar las matemáticas y trigonométricas. Pero vuelve y juega lo que ya hemos venido hablando. No todas son útiles aquí. Su nombre lo dice, estadísticas. Acá ya es algo muy puntual, muy específico. Acá si aquí hay algún estadista, pues podríamos decir que utilizaría la gran mayoría de funciones. Pero en este caso hay unas muy operativas, como lo es el caso de la función contar puntos y. Mire lo que hace contar puntos y. Mire que ahorita utilizamos sumar puntos y. ¿Qué hace sumar puntos y? Me suma. ¿Qué hace contar puntos y? Me cuenta. Dos cosas totalmente diferentes. Mucho cuidado, porque a mí a veces me dicen, Eumir, ¿cuál utilizo? ¿Sumar o contar? Y yo le digo, ¿usted qué necesita hacer? Ah, pues yo necesito saber cuántos billeticos hay en ese fajo. Ah, entonces contar, mire que usted mismo está en el enunciado, lo está nombrando, necesitas contar. No necesitas saber si hay 1.000.000, 2.000.000, 100.000 pesos, no. Usted necesita contar es cuántos billeticos hay ahí. Lo que necesitamos es un contar. En este caso, contar puntos y. Sencillísima la función, me pide solamente rango y criterio. El rango pues va a ser todo esto donde marcan las asistencias a los estudiantes. Ese sería el rango. ¿Y cuál es el criterio? Cuénteme lo que tenga una X. Eumir colocó la X en minúscula y allá está en mayúscula. No hay problema porque es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. O sea que no me va a afectar el resultado. Cuénteme en ese rango lo que haya de X. Listo. Y simplemente, ¿qué haría? Arrastro de aquí para allá. No asistió, lo podríamos hacer de dos maneras. Y lo digo de dos maneras porque también puedo utilizar contar puntos y le digo, vea, en este rango, como iba a contar los que estén vacíos, cuénteme vacíos. Entonces abro y cierro comillas. Ese podría ser uno. Me complico, pero me puede servir. Ahí está. O utilizo otra función estadística que se llama contar punto blanco, que cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Contar punto blanco. Yo podría llegar ahí y decirle, cuénteme en este rango lo que está vacío. Ya sabemos que lo que esté vacío es porque no asistió esa persona. Y mire que me dio lo mismo que el anterior. Entonces ahí tenemos contar punto sí y contar punto blanco. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Listo. Vámonos para el cuadro estadístico. Total de personas matriculadas.
Hay una función estadística que se llama contara. Ojo pues, contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces él me pide valor 1, valor 2, yo le puedo dar un rango. Entonces, si yo tengo acá aprendices, nombres, significa que esa persona se matriculó. Como mínimo se matriculó, que no haya vuelto es otra cosa. Por ejemplo, acá Luisa Fernanda, pero estuvo matriculada y necesito saber cuántos hay. Entonces seleccioné el rango de las listas. Él lo que está contando es las celdas que no estén vacías. Y ahí me dice que son 39 personas. Correcto. Entonces mire que ahí automaticé. En el momento en que yo borre uno, no, este realmente no me matriculó. Automáticamente mire que él me minimiza o me reduce. Ahora, total aprobados. Acá tenemos la columna donde aparece aprobado o no aprobado. Entonces ya lo utilizamos, un contar punto sí. Vaya a este rango y cuénteme los aprobados. Eumir está en minúscula, ya saben lo que pasa. No hay problema porque no es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas. Ahí tenemos. Porcentaje de aprobados, reglita de 3. Bueno, ¿qué es? Coja el total de aprobados, multiplíquemelo por 100 y divídamelo por el total de personas matriculadas. ¿Ahí hay que utilizar paréntesis o no? ¿Ustedes qué creen? No, porque está haciendo es un cálculo. No, porque primero, pues, los operadores están en el mismo nivel de jerarquía, multiplicación y división. Y de izquierda a derecha, pues primero me va a multiplicar esto, entonces no hay problema. Entonces, ahí me pasó eso a porcentaje de una, ahí está 6410. O de una vez le coloco aquí porcentaje, y aquí llego y ahí sí le digo, pásemelo en unidad, 64%, 64,10. Y el total no aprobado, lo mismo, un contar punto sí, este rango de no aprobado, y lo mismo para este, igual 14 por 100%, tan dividido, ahí me va a dar el excedente de ese. O cojo 100 menos este porcentaje, que eso debería ser. Pero para ir con mayor precisión, entonces coja este por el 100% y divídamelo por el total de grupo. Ahí lo tenemos. Inquietudes, dudas, preguntas, con mucho gusto. Listo. Sigamos acá. Contar puntos, sí, mire que nuevamente, acá hagamos un solo ejemplo, porque esto es como ya para que usted lo cacharreen si quieren. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes, matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. Hagamos este primero. ¿Cuántos no se presentaron, NP, al examen de matemáticas? Fácil. Contar puntos sí. El rango sería en el caso de los de matemáticas y P, NP. No se presentaron 20. Listo. Y miren cómo con una función estadística puedo hacer algo que a veces pues como que nos complica las cosas. Listo. Pasemos a la otra. A contar puntos y 2.
Cuenta cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4. En este caso se está repitiendo 3 veces. Ah, listo. Entonces, contar puntos y rango, zapato R4. Ahí está. Así como también vimos sumar puntos y punto conjunto, también existe la función contar puntos y punto conjunto. Cuando tenemos 2 o más criterios, más argumentos. Acá nos están diciendo que contemos cuántas veces está el zapato doble X, pero en el almacén occidente. Entonces, en el inventario general 3, pero en los almacenes solamente 2 en occidente, ¿sí ven? Entonces, como tenemos 2 argumentos, contar puntos y punto conjunto. Y mira lo que pide, sencillo, rango criterio 1. Usted verá si empieza con el almacén o con el producto, eso ya es indiferente. Digamos que con el almacén. Occidente. Ahí si lo coloco en mayúscula, ¿qué pasa? Nada tampoco, porque no es susceptible. Y rango criterio 2, mire que esta es muy sencilla. Ahí está. Esa sería la función para contar cuando tengo 2 o más argumentos. Función máximo. Devuelve el valor máximo de un rango de datos numéricos. Pues si yo le digo, sáqueme el máximo de estos valores, él va y mira y trae el valor más grande. Si en algún momento el dato cambia, pues automáticamente me lo muestra. Máximo. Max. Min, función mínimo, lo contrario de max, que devuelve el valor más pequeño de un rango de datos numéricos. Y si en ese rango el dato cambia, automáticamente pues me lo va a actualizar. Función min. Función promedio. Pues ya sabemos para qué nos sirve su promedio. Y matemáticamente es una suma de unos elementos dividido la cantidad de elementos que fueron sumados. Eso es lo que hace promedio. Entonces me dice, ¿cuál es el promedio de edad de los vendedores? Esto ya es muy común. Las empresas ya están sacando mucho esto. Es promedio, le puedo dar número por número o simplemente le doy el rango que es la más fácil y ya no le tengo que decir que divida, nada. Ya promedio sabe que hace un proceso matemático en una suma y luego una división. Yo no le tengo que especificar absolutamente nada. Acá me dio que era 28.90, como es una edad, pues voy a quitarle decimales y ahí está. Función promedio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno. Al igual que sumar puntos sí y contar puntos sí, existe la función promedio puntos sí. ¿Qué me va a devolver? Un promedio. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? O sea que él solamente me va a sacar el promedio de estos 3 datos. ¿Por qué? Porque solamente me están pidiendo del departamento de compras. Entonces ahí llamo la función promedio punto sí. Rango, mire que tiene los mismos argumentos de sumar puntos sí. Rango criterio y rango promedio. El rango, pues el departamento, en este caso el criterio, pues las compras, porque es el departamento de compras. Si la dejo hasta ahí no me va a dar, entonces debo colocar el rango promedio, que son las edades.
Cierro, le doy Enter y ahí tengo el promedio de edad de esa sucursal o de ese departamento. Y para finalizar, tenemos también la función promedio punto sí punto conjunto. Cuando tengo más de dos o más criterios, más condiciones. Entonces están pidiendo que le saquemos el promedio, hagamos esta de 3, saquemos el promedio del departamento Lima del mes de febrero y donde las ventas fueron superiores a 20.000 soles. Es la función promedio punto sí. Muy parecida a sumar punto, promedio punto sí punto conjunto. Muy similar a sumar punto sí punto conjunto. Promedio punto sí punto conjunto. ¿Qué nos solicita la función inicialmente? El rango promedio, o sea, las ventas. Rango promedio, la otra nos pedía era el rango suma. En este caso, las ventas, los valores. Rango promedio. Rango criterio 1, aquí tampoco el orden no les va a generar ningún problema. Digamos que arranco con el departamento. Rango criterio. Criterio por acá lo tengo. Rango criterio 2. El mes. El criterio por acá lo tengo. O si no lo escribo manualmente. Rango criterio 3. Ventas mayores a 20.000. Las ventas están acá. Ah, yo puedo. Sí, mire que en este caso no hay problema porque es un rango criterio. Y que las ventas sean mayores a 20.000. Entonces, mayor que 20.000. A veces lo utilizan de esta manera. Colocan el mayor o el menor entre las comillas y el dato numérico lo dejan por fuera. También es válido. Vamos a ver si nos da en este caso. Entonces miren que en este caso me generó error por las comillas. ¿Sí ven? Y mire que lo chévere de Excel es que a pesar a veces que los errores, como son definiciones tan técnicas y de colocan a uno todo esto, uno se imagina que eso es una cosa del otro mundo. Cuando usted le da a aceptar, mire que yo me posicioné al final. Mire que él me hace la selección específicamente de donde él está encontrando el error. Y eso se debe a esas comillas. ¿Sí? Y si lo coloco sin las comillas, pues peor aún. Porque si fuera el dato numérico como tal, pasa. Pero como viene acompañado de ese mayor que, entonces sí estoy obligado a colocarlo entre las comillas. A veces lo colocan así, pero mire lo que ya nos dio. Y ahí sí tenemos un promedio de 21.822,50. Ahí está. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Inquietudes, reclamos, sugerencias. Por mi parte no tengo dudas. Perfecto. Alguien que pronto tenga alguna pregunta, Esteban dice que todo claro, listo. Ahí hemos finalizado esas funciones estadísticas. Y por último,
ya para finalizar, algo que pues es muy sencillo, porque yo sé que es una herramienta que ustedes continuamente utilizan, vamos a ver lo que tiene que ver con filtros, pero filtros básicos. La próxima semana que ya finalizamos esta guía, vamos a ver lo que ya son filtros avanzados, que es otra cosa totalmente diferente. Terminaríamos con la parte de auditoría de fórmulas, que son herramientas pues muy chéveres. Esta super herramienta, que son herramientas de tabla. Y finalizaríamos instalando un complementico de Excel, que en este caso es el Excel e Info. Creo que ahí terminamos. Quitar duplicados, que es una herramienta también muy simple. Y ahí finalizamos la guía número 2, porque la guía 3 es la que más tiempo nos va a tomar. Entonces, vamos a revisar el tema de filtros. Filtros básicos. Para eso vamos a trabajar con el archivo filtros básicos. Esta tiene 2 hojas de cálculo, me voy a ir a PRAC 2. ¿Qué les decía? Les decía que los filtros son de la herramienta que más se utiliza en Excel. Primero, por su facilidad de uso. Segundo, porque es una herramienta demasiadamente útil. Demasiadamente útil. Es una herramienta muy intuitiva, entonces no necesito ser el experto, pero me ayuda muchísimo porque me da datos muy puntuales. ¿Cómo activo los filtros? Muy fácil. Si los encabezados se encuentran en la primera fila, no tengo necesidad de seleccionarlos. Simplemente me ubico en cualquier parte de la matriz y hay diferentes formas de activar los filtros. La primera de ellas es en la cinta inicio, en toda la derecha, ordenar y filtrar, ahí aparece la herramienta filtro. Entonces la presiono y automáticamente me coloca los filtros, me los activa. Si los quiero desactivar, nuevamente voy a la herramienta, mire que se ve como presionado el botoncito y desactivo. Otra de las maneras es, en la cinta datos, hay un grupo que se llama ordenar y filtrar, ahí está la herramienta filtro. Ahí los coloco y los quito. Y la tercera manera es presionando la combinación de teclas Control Shift L. Y mire que ahí los coloco de una. Control Shift L. Aún así, si yo me paro sobre la herramienta, me dice la combinación de teclas. Control Shift L. Entonces, por ejemplo, esta es la que yo más utilizo. Yo llego y para no irme hasta allá, Control Shift L. ¿Cómo me doy cuenta que la herramienta está activa? Porque él me coloca un cuadrito en toda la derecha de cada celda con un indicador o una flecha hacia abajo. Esa es la forma de identificar que tengo un filtro activo. Cuando usted activa los filtros, Excel a través de esa herramienta automáticamente hace un análisis de los valores que cada columna tiene. ¿Y por qué yo digo que un análisis? Porque si usted se viene a este filtro primero, él ya encontró que los valores que hay ahí son de tipo texto. Lo mismo si me voy a vendedor, mire que de una me identificó que hay texto. Orden, ahí es números. Fecha, pues voy a encontrar de fecha. Y en total, de números. Entonces mire que él analizó eso tan rápido, no me di cuenta, pero él ya sabe qué valores hay en cada columna. Vamos a hacer el primer ejercicio, filtrar por la región este. Muy fácil. Me ubico en la columna, despliego el filtro y en el listado donde aparecen todos los valores, recuerden que si hay valores dobles, triples o los que sean, él me los agrupa en uno solo. Entonces yo simplemente puedo quitarle el chulito y selecciono el que necesito. Aceptar y listo. Cuando yo filtro, automáticamente los colores de la fila cambian a un color azul rey. Si están en este color que nos está apareciendo en este momento, significa que yo tengo filtrada mi tabla. No, es que yo ya quité todos los filtros, pero eso quedó así. No, señor, no, señora, no se crea ese cuento. Hay alguna columna que de pronto a usted se le olvidó eliminarle el filtro y por esa razón tiene ese color.
Hay veces que ustedes tienen matrices muy anchas. Entonces, claro, mientras van y empiezan a quitar las columnas, los filtros, porque a veces filtran por 4, 5, 12 columnas. Entonces, mientras que quitan uno por uno, por ahí a veces se les pasa, pero como ya se saben que si queda en este color todavía la tabla sigue filtrada, entonces para simplificar esa tarea, yo voy a datos y en este grupo de herramientas le digo que me borre. Ojo, este borrar es que elimina los filtros, no es que le elimine información de la matriz. Eso es falso. Cuando yo le doy ahí, él me quita los filtros de la matriz. Entonces, si tengo 10 aplicados, me quito los 10 al mismo tiempo y no me toca uno por uno. ¿Cómo quito un filtro manual? Simplemente, si yo tengo el filtro, voy al filtro de ahí y le digo que me borre el filtro y ya. Simple. Filtre por el vendedor Brenda y Luis. Entonces me voy para la columna, puedo hacerlo de dos maneras. Brenda y Luis, perfecto, me dicen la barra de estado que se encontraron 22 registros de 101. Ahí es donde yo puedo identificar cuántos registros se indexaron bajo esa condición, bajo ese criterio que yo estaba buscando. O la otra manera, voy a volverlo a quitar, vengo al filtro de texto y en este caso le puedo decir es igual a, y escribo los argumentos, Brenda es igual a Luis. Pero en ese caso cambiaría el operador de comparación. Vamos a decir verdad. Ahí están. 22. Acá de pronto se volvió más complejo porque nos tocó utilizar un operador de comparación. Si yo lo hubiera dejado venir, estoy obligando a que tanto este valor como este valor, ambos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y yo no tengo un vendedor que llame Brenda Luis o Luis Brenda. No, o es Brenda o es Luis. Entonces por eso ve que cambié el operador a O. Esa sería una forma. Yo también podría filtrar a punta de comodines. Yo le podría decir, es igual a Brenda o es igual a Luis. Miren que estoy utilizando el comodín asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Si yo hago esto así, lo que le estoy diciendo a él, vea, busque un criterio que empieza con B y R y de ahí para adelante no me interesa lo que haya. Entonces, si yo tengo un ejemplo, acá no tengo vendedores que tengan B, solamente Brenda, entonces lo hubiera podido también acortar. ¿Cuál sería el problema? Que tenga otro vendedor que empiece con la letra B, porque me está diciendo que inicie con B y de ahí para adelante no me interesa. Entonces, un ejemplo, Beto, también me traería Beto. Entonces, ahí es donde yo le empiezo a agregar elementos para reducir esa proporción, ese valor. Y como no tengo más vendedores que sean diferentes que empiecen con la letra L, a diferencia de Luis, también lo hubiera podido hacer así. Pero si tengo vendedores Lucas, también me va a traer a Luis y Lucas, porque le estoy diciendo que empiece con L y de ahí para adelante no me interesa. En este caso me va a funcionar el ejercicio. Ahí están los mismos 22. Esos comodines los vemos dentro de 8 días bien. Filtros. Fíltreme por órdenes entre 120 y 140. Voy para la columna. Normalmente las personas llegan y hacen de pronto esto. Esto mucho cuidado, esto no es práctico. Porque de pronto ahí en un saltarín, pin, usted dejó de seleccionar un valor que hacía parte de los criterios. Entonces usted tiene que ser más específico, se va al filtro de número y en este caso le dice que esté entre 120 y 140. Ahí está siendo específico, él le va a traer esos valores específicos. Ahí está. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo sé que ustedes ya esa herramienta la manejan supremamente bien, pero son tipsitos que de pronto o alguno no sabía
o ya los conocían, pero le estamos haciendo como un repaso a esa herramienta para que dentro de 8 días que veamos filtros avanzados ya no les dé tan duro. ¿Cómo van? Muy básico para ustedes, ¿cierto? Este grupo ya debería estar en avanzado y no en intermedio. Siempre es bueno el repaso, sí, es verdad. Listo. Y vamos a hacer este último quinto, que es el que me dice filtrar las 13 mejores ventas. Como están hablando de las 13 mejores, las más altas, pues pasa a veces lo mismo, van y quitan, se van hasta el final y empiezan a contar, ay, necesito contar 13, pero puede pasar esto. Entonces usted dejó de seleccionar un dato que estaba dentro de los que deberían estar. No, yo me vengo para filtros de número y aparece una muy buena herramienta que se llama los 10 mejores o superiores al promedio. En este caso, los 10 mejores. Eumir, pues es que necesito los 13. Usted le aumenta y ya si quiere ver también los más malos, las ventas más malas o las ventas mejores. De elementos o porcentajes, en este caso de elementos. Aceptar y ahí tiene las 13 mejores ventas. ¿Qué características hay también con los filtros? Interesante, que uno está muy acostumbrado a colocar colores. Es cuando usted activa cualquier color y está filtrando, automáticamente se activa el filtro también por color. Entonces es algo muy característico y muy bacano. Me permite también filtrar por color. Eso es lo que tiene que ver con filtros básicos. Acá hay una de fecha, pero ustedes ya saben, en fecha sí que es más complejo y más cuando hay varios años. Para filtrar desde acá, no, filtro fecha, me están diciendo que entre el 8 de enero del 14 y el 18 de enero del 14. Entonces ya saben el formato. Día, mes, año. Con guión o con slash. Día, mes, año. Pueden colocar el año completo o los dos últimos. Entre el 18 de enero del 2014. Ahí está. Porque si lo hacen desde la listica, se mueren ahí de ganas. Ahí están. Eso sería la herramienta de filtros básicos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Con mucho gusto. Listo, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. No se les olvide, por favor, como ya estoy en proceso de entrega de informe, marcar la asistencia. Ya yo creo que entre por ahí mañana o el máximo el sábado, a los que me tengan, pues que tengan más de 2 inasistencias continuas, muy seguramente les va a llegar un mensajito. Entonces márquenla, si ya están al día, marquen allá la asistencia. No se preocupen allá por las condiciones de que actividad, yo no sé qué, no. La idea es que aprendamos algo pues novedoso acá, por lo menos en el curso. Marquen esas asistencias. Si tienen dificultad, me escriben por el WhatsApp. Eumir, no he podido. Mi nombre es este. Aunque yo como los tengo agregados en el WhatsApp con los nombres, pues ahí me doy cuenta. Les deseo feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Dentro de 8 días hay un compañero que me escribió que es el partido de Colombia. Yo de una vez les digo, nosotros, instructores, no podemos suspender la clase por un partido, a pesar de que sea de nuestro equipo nacional. Yo tengo que dar mi clase normal. Entonces, si usted va a ver el partido de la selección, yo ya acostumbré, yo antes lloraba, sufría, pero ya me acostumbré, porque pues eso es algo que no podemos suspender como tal, y más porque ustedes son cursos rápidos y ya están programados en un periodo de tiempo.
Entonces no se preocupen, veas el partidito con su familia, usted sabe que queda la grabación, después se pone bien juicioso al día, pero a mí normal me toca entrar a dar mi clase. Si se conecta uno, se la doy a uno. Si no se conecta ninguno, yo grabo de igual manera para que me quede mi evidencia y por eso no pasa nada. Yo los entiendo. Si yo fuera estudiante, lo más seguro haría lo mismo. No, este man es loco y me quedo viendo el partido. Pero como yo soy el responsable del grupo, entonces yo estaré presente pues dentro de 8 días. No se preocupen, ustedes después se ponen al día con la grabación. Les agradezco mucho, les deseo feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Feliz noche, que esté bien. Bueno, Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. bueno, Valentina, con gusto.